Muy bien, la sesión del día de hoy es referida a lo que es política de defensa nacional y bueno, la competencia que se busca con el desarrollo de este tema es que ustedes conozcan y entiendan lo que significa la política de defensa nacional. Vamos a partir de lo que significan los niveles de política. Bueno, acá tenemos una definición de política. Primero, la política es el arte según Paul Valéry en 1943, de impedir que la gente participe en los asuntos que le conciernen. Y los niveles de política son política mundial, la política internacional, la política nacional, política regional, local, institucional. Referente a la política gubernamental, son las estrategias de acción del gobierno de turno frente a determinados problemas del gobierno, ¿no? Este es un concepto de Eugenio Ladera, la era parada, ya en lo que es política de defensa nacional, en una consultada en una página del Congreso sobre política de seguridad y defensa nacional. Y en ese sentido, digamos que la política de defensa nacional está referida básicamente a temas específicos, ¿no? Entonces, hay el decreto supremo 012-2017 que nos va a establecer todos los objetivos y políticas y lineamientos referentes a la política de seguridad y defensa nacional. Entonces, habíamos visto en las clases pasadas cuáles eran los documentos de política, los documentos de seguridad y defensa nacional, y habíamos visto que está la Constitución Política del Perú. Algunos de sus compañeros expusieron acerca del Acuerdo Nacional y entre los documentos que se manejan para establecer la política de seguridad y defensa nacional, tenemos la política de seguridad y defensa nacional del 2017 y una directiva para el planeamiento del sector defensa en el campo militar. Entonces, nosotros acá vamos a ver un poco lo que es la política de seguridad y defensa nacional. Entonces, para ver la política de seguridad y defensa nacional, habíamos dicho en la clase anterior que la defensa nacional concierne tanto a nivel interno como al nivel externo, ¿ya? Y dentro del ámbito interno, dentro de la política de seguridad y defensa nacional, tenemos un objetivo con 9 lineamientos, y en el ámbito, eso es en el ámbito externo. En el ámbito interno tenemos 2 objetivos con 13 lineamientos, y también tenemos, respecto al desarrollo humano, 3 objetivos con 7 lineamientos. Entonces, acá, dentro de lo que es política y seguridad de defensa nacional, en el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, en sesión ordinaria realizada el 6 de julio del 2017, aprobó la política de seguridad y defensa nacional, y acá ya les había explicado que contiene 3 objetivos, 29 lineamientos que orientan la actuación de todos los actores involucrados que interactúan de manera articulada y participativa en las actividades de seguridad y defensa nacional. Y esto conforme a lo dispuesto en el inciso 8 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú,
y en el inciso 3 del artículo 11 de la ley 29158, la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Entonces, acá hemos partido del análisis del decreto supremo número 012-2017. Ya en el artículo 1 aprueba la política de seguridad y defensa nacional, y en el artículo 2 su ámbito de aplicación. Entonces, y acá en ese artículo nos señalan que la política de seguridad y defensa nacional es de cumplimiento obligatorio por las entidades del Estado en todos los niveles del gobierno, acorde con el ámbito de sus competencias y funciones. Entonces, ¿y cuál es la entidad rectora de la política de seguridad y defensa nacional? El ente rector es el Sistema de Defensa Nacional, que aprueba los objetivos y la política de seguridad y defensa nacional, así como las normas y lineamientos técnicos para su implementación y su evaluación. ¿Y quiénes son, digamos, quiénes componen el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional como ente rector? Bueno, está, digamos, está integrada por el presidente de la República, el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Defensa, el ministro de Economía y Finanzas, el ministro del Interior, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, el director general de la Policía Nacional del Perú, el director ejecutivo de la DIN. Entonces, también tenemos el jefe de las Fuerzas Armadas. Muy bien, entonces, eso es. ¿Y cuál es la base normativa de estas políticas de seguridad y defensa nacional? Tenemos, bueno, la Constitución Política del Perú, las leyes sobre conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica, la ley marco de la modernización de la gestión del Estado y su modificatoria, la ley de bases de la descentralización, porque como habíamos mencionado, que la defensa nacional, en defensa nacional estamos involucrados todos, ¿no? Todos, y tenemos la obligación de participar en el tema de defensa nacional. Entonces tenemos la ley de bases de la descentralización, la ley orgánica de los gobiernos regionales, el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, la ley orgánica de municipalidades, la ley general de educación, porque el tema de defensa nacional compete a todas las entidades del Estado, y nosotros como ciudadanos debemos conocer el tema de defensa nacional porque todos estamos involucrados. La ley orgánica del Poder Ejecutivo y su modificatoria, la ley que crea el Consejo Nacional de Política Criminal, la ley contra el crimen organizado, y tenemos algunos decretos, ya como el decreto legislativo 1088, ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, el decreto 1129 que regula el sistema de defensa nacional, y el decreto 1131 que crea la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional, decreto legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa, y varios decretos supremos, ¿no? Y acá tenemos el decreto supremo 012-2013, por ejemplo, que aprueba la Política Nacional del Estado Peruano en Seguridad Ciudadana, el decreto supremo 05, que aprueba el Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2016, y otros decretos supremos, ¿no? Por ejemplo, el decreto supremo número 006, que aprueba el Reglamento de Organización y Función del Ministerio de Defensa, y varios decretos supremos. Entonces, ¿y cuáles son? Vamos a partir de cuáles son los problemas
que afectan los objetivos de la seguridad nacional. Para luego nosotros entrar al tema de política de seguridad y defensa. ¿Cuáles son estos problemas? Ustedes como ciudadanos saben que hay muchos problemas que afectan la seguridad nacional. Entre estos tenemos, por ejemplo, nosotros como ciudadanos vivimos todos los días y también a veces nos informamos de cuáles, digamos, temas que afectan nuestra seguridad, y tenemos un tema que nos afecta a todos y que estamos involucrados, que es el tema de la inseguridad ciudadana. Todos de alguna u otra forma a veces hemos experimentado este problema, ¿no?, de la inseguridad ciudadana. Luego tenemos otros problemas que afectan también a la seguridad nacional, que también por todos es conocido: el tráfico ilícito de drogas, algunos remanentes del terrorismo, el crimen organizado, que ahora en estos tiempos también digamos, es un problema que afecta la seguridad nacional, el tráfico de armas, y una serie de problemas que todos estos van afectando la seguridad nacional, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la minería ilegal, la contaminación, tenemos la vulnerabilidad ante los desastres, los escasos niveles de desarrollo tecnológico y la pobreza, ¿no? Es otro también de los problemas que afectan la seguridad nacional. La pobreza en el Perú, por lo menos ahora en esta situación en la que nos encontramos, si bien es cierto, hubo un tiempo donde había disminuido los porcentajes de pobreza, en estos últimos tiempos como que también se han acrecentado los porcentajes de pobreza y población que de nuevo ha caído en situación de pobreza, ¿no? Por el tema de los ingresos, el empleo, el desempleo. Entonces, todos esos problemas afectan a la población y también afectan los objetivos de la seguridad nacional. Entonces, y la política de seguridad y defensa nacional identifica como sujeto de la seguridad y defensa nacional al Estado y a la persona humana, y como objetos de la misma política también a la soberanía, la independencia y la integridad territorial, el Estado de Derecho y los intereses nacionales que corresponden al sujeto Estado, además de la paz social y la protección de los derechos fundamentales correspondientes al sujeto, es decir, a la persona humana. Entonces, ¿y cuáles son los objetivos de la política? Bueno, vamos a partir de un enfoque de seguridad multidimensional y donde se formulan los siguientes objetivos. Uno, relacionado con el conjunto de previsiones y acciones que el Estado genera y ejecuta permanentemente para garantizar la soberanía, independencia e integridad territorial, así como la protección de los intereses nacionales, ¿no? Garantizar la soberanía, la independencia, la integridad territorial y la protección de los intereses nacionales. Otro, relacionado con el conjunto de previsiones y acciones que el Estado adopta permanentemente para garantizar la estabilidad y el normal funcionamiento de la institucionalidad político-jurídica, es decir, garantizar el orden interno contribuyendo al normal funcionamiento de la institucionalidad político-jurídica del Estado. Y otro, relacionado con el desarrollo humano, que es el proceso de creación, ampliación o incremento racional, sostenido y sustentable de las condiciones
económicas, psicosociales, políticas, científicas, tecnológicas, ambientales y militares que permitan alcanzar crecientes niveles de bienestar general y alcanzar niveles de desarrollo sostenible que contribuyen a garantizar la seguridad nacional. Ya en clase anterior, uno de sus compañeros había explicado el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Y cuáles son los lineamientos de política? Los lineamientos son el conjunto de orientaciones aprobadas en el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional para ser implementadas por el gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales. Es decir, cada alineamiento está orientado a alcanzar los objetivos de la política y está relacionado a un sector determinado, lo que ejecutará según sus políticas, planes, programas y proyectos, considerando además sus capacidades administrativas y presupuestales. Es decir, que cada lineamiento de política está relacionado, ¿no?, orientado a alcanzar los objetivos de la política, y estos objetivos están a la vez relacionados con un sector determinado, ¿ya?, que lo ejecutará según sus políticas. Es decir, cada sector tiene sus políticas, planes, programas y proyectos, y además cada sector ejecuta considerando sus capacidades administrativas y presupuestales. Por ejemplo, en el objetivo 1, los lineamientos de política son fomentar la participación activa y articulada e integral de los poderes del Estado, las entidades públicas, los gobiernos regionales, gobiernos locales y la sociedad en su conjunto para garantizar la seguridad y defensa nacional. ¿Ya? Entonces, en el segundo lineamiento, con respecto al primer objetivo, es controlar y proteger el territorio de la República, considerando que el Perú es un país marítimo, ¿no?, andino, amazónico, presente en la cuenca del Pacífico con proyección bioceánica, y que promueve su presencia activa y permanente en la Antártida. Otro lineamiento respecto a este objetivo es alcanzar el nivel de capacidades militares para el cumplimiento de los roles constitucionales de las Fuerzas Armadas, impulsando su modernización y procurando que las inversiones en defensa nacional incluyan transferencia de tecnología y compensaciones industriales. Dentro de este mismo objetivo, otro lineamiento es participar activamente en los organismos internacionales competentes en temas de seguridad global. Es decir, acá también como lineamiento de este objetivo es que se debe participar activamente en los organismos internacionales competentes en temas de seguridad global, hemisférica y regional. Además, promover el principio de la solución pacífica de controversias entre Estados. Es decir, se tiene que promover este principio, ¿no?, de solución pacífica cuando se generen controversias entre los Estados, y también el respeto a los principios de derecho internacional. Es decir, cada Estado tiene que respetar los principios de derecho internacional, ¿no?, así como promover las medidas de confianza mutua y proteger y proyectar nuestros intereses nacionales a través de organismos y mecanismos de cooperación bilateral y multilateral. Y también como lineamiento, fortalecer el sistema de inteligencia nacional, ¿no?, es decir, que se debe fortalecer el sistema de inteligencia nacional y a la vez impulsar su especialización
y el empleo también de herramientas y tecnología avanzada que permitan mejorar su desempeño frente a las amenazas externas a la seguridad nacional. Es decir, es importante que se fortalezca el sistema de inteligencia. ¿Por qué? Porque si se fomenta, digamos, la especialización del sistema de inteligencia, va a permitir mejorar su desempeño frente a las amenazas externas de seguridad nacional. Por eso es importante que se fortalezca el sistema de inteligencia nacional y a la vez se impulse su especialización y además se impulse el empleo de herramientas y de tecnología avanzada que permita mejorar su desempeño. Luego, también como lineamiento, promover el fortalecimiento de los valores de identidad y compromiso con la nación de las comunidades peruanas en el exterior. Este lineamiento es muy importante, ¿por qué? Porque busca fortalecer los valores de identidad y compromiso con la nación. Luego tenemos proteger los activos críticos nacionales contra todo tipo de amenazas, así como los sistemas de información de las amenazas que desde el ciberespacio atenten contra la seguridad y defensa nacional. Luego, promover la educación, que es lo que se está promoviendo a todos los niveles. Acá a nivel superior, en las universidades, se promueve la educación en seguridad y defensa nacional en todas las etapas y niveles del sistema educativo. ¿Por qué? Porque nosotros, como comunidad universitaria, debemos siempre promover la educación en seguridad y defensa nacional. No solo a nivel, sino en todas las etapas y niveles del sistema educativo. ¿Para qué? Para contribuir a la afirmación de una cultura de paz y seguridad dentro del marco del respeto al orden constitucional. ¿Ya? Entonces, acá cuando decimos promover la educación en seguridad, es que tenemos que fortalecer también la identidad nacional. ¿Y cómo fortalecemos la identidad nacional? Promoviendo el reconocimiento, el respeto y la valoración de la historia del Perú, sus héroes, sus culturas, sus tradiciones. Por eso es importante promover, fortalecer la identidad nacional, ¿ya? Porque si fortalecemos, nosotros también vamos a promover a la vez el reconocimiento, el respeto y la valoración de nuestra historia, la historia del Perú, de nuestros héroes, de nuestra cultura, así como de todas nuestras tradiciones. El objetivo número 2, sus lineamientos, son fortalecer el Estado de Derecho, la paz social, la estabilidad interna, así como la promoción y la protección de los derechos humanos. Luego, impulsar mecanismos que permitan consolidar la gobernabilidad, la institucionalidad democrática y fomentar el equilibrio de poderes y la adecuada representatividad política. Fortalecer también los sistemas de seguridad ciudadana, gestión de riesgos de desastres, de inteligencia nacional y otros que coadyuven a garantizar la seguridad nacional. Luego tenemos fortalecer la lucha contra el terrorismo, tráfico ilícito de drogas, crimen organizado, la criminalidad, la delincuencia en todas sus modalidades, empleando los recursos tecnológicos, humanos y logísticos necesarios. Luego tenemos fortalecer el sistema de inteligencia nacional, habíamos mencionado también, impulsando su especialización
alcanzar el nivel de capacidad policial que permita mayor eficiencia en el cumplimiento de los roles que la Constitución Política asigna a la Policía Nacional del Perú, impulsando su modernización y procurando inversiones en la seguridad ciudadana, incluyendo la especialización técnica, profesional y el uso de tecnología avanzada. Es decir, que se debe impulsar la modernización de la Policía Nacional del Perú. ¿Para qué? Para permitirle una mayor eficiencia en el cumplimiento de sus roles que la Constitución Política le asigna. Y también tenemos, por ejemplo, fortalecer y modernizar también el sistema penitenciario, alcanzar el nivel de capacidad de la autoridad marítima que permita mayor eficiencia en el cumplimiento de los mandatos legales para el control y vigilancia de las actividades acuáticas, impulsando su equipamiento con polivalencia de los medios navales, así como su especialización y tecnificación. Y también impulsar el desarrollo de tecnologías de prevención, vigilancia y gestión de respuestas oportunas para el apoyo al mantenimiento del orden interno, la protección de la infraestructura nacional y la gestión del riesgo de desastres, promoviendo la articulación sectorial entre los niveles de gobierno y tomando en cuenta la gestión de la continuidad operativa. Y fomentar la prevención y la adecuada gestión de los conflictos sociales con un enfoque de diálogo y sostenibilidad. ¿Para qué? Todo esto, ¿para qué se debe fomentar la prevención y la adecuada gestión de conflictos sociales? Para fortalecer la gobernabilidad, fomentar las inversiones responsables y garantizar los derechos ciudadanos con la participación activa de los 3 niveles de gobierno. Entonces, se debe fomentar siempre la prevención, ¿ya? Y la adecuada gestión de conflictos con un enfoque de diálogo y sostenibilidad. Es decir, siempre dialogando con todos los sectores. ¿Para qué? Para fortalecer la gobernabilidad. Y también debemos fomentar inversiones responsables, garantizar los derechos ciudadanos con la participación de los niveles de gobierno. Y dentro del objetivo 3, los lineamientos son reducir las brechas de desigualdad, fomentando e impulsando con un enfoque de seguridad humana que todas las personas tengan igualdad de oportunidades para desarrollarse, focalizando la intervención en áreas críticas, zonas vulnerables y de difícil acceso. Otro lineamiento es promover el desarrollo de proyectos de energía renovable y limpia a través de la exploración y explotación de fuentes alternativas de energía que aseguren el abastecimiento energético. Es decir, promover diferentes proyectos, ¿no?, de desarrollo de energía renovable y limpia. Luego, también promover el desarrollo de la ciencia, la tecnología e innovación, priorizando las tecnologías de la información y comunicación, la energía, la alimentación, la salud, el medio ambiente, la acuicultura, la agricultura, la industria, etcétera, y promover el desarrollo de la infraestructura pública. Y estos lineamientos, promover la participación de las entidades públicas en el desarrollo económico y social de las poblaciones vulnerables para erradicar la pobreza con la participación de las Fuerzas Armadas y la policía. Otro lineamiento es asegurar la protección y la conservación del ambiente y la explotación sostenible de los recursos naturales, y otro es asegurar la investigación, desarrollo y uso de tecnología aeroespacial como recurso básico para el desarrollo socioeconómico del país.
Sí. Muy bien, alumnos. Entonces, vamos a llamar al alumno, la alumna que quedó pendiente de la clase anterior.